continuación veremos los aspectos más importantes. Análisis de datos. Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos. En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas. El tipo de los datos depende al menos de los siguientes factores: el nivel de medición de las variables, el tipo de hipótesis formulada, el diseño de investigación utilizado, que indica el tipo de análisis requerido para la comprobación de hipótesis. El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis complejas, facilitando este proceso. El análisis debe expresarse de manera clara y simple, utilizando lógica tanto inductiva como deductiva. Las tablas diseñadas para el análisis de datos se incluyen en el reporte final y pueden ser útiles para analizar una o más variables. En virtud de este último criterio, el análisis de datos puede ser univariado, bivariado o trivariado, dependiendo de la cantidad de variables que se analizan. El análisis univariado consiste en el análisis de cada una de las variables estudiadas por separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable. Las técnicas más frecuentes de análisis univariado son la distribución de frecuencias para una tabla univariada y el análisis de las medidas de tendencia central de la variable. El análisis bivariado diseña tablas con tabulaciones cruzadas, es decir, las categorías de una variable se cruzan con las categorías de una segunda variable. Se les conoce como tablas de contingencia. Los requisitos que debe cubrir son: el título debe reflejar la información que contiene la tabla. Incluir un subtítulo para cada columna y subcolumna que se integre a la tabla. Indicar el 100% cuando la tabla se exprese en términos porcentuales. Indicar al final de cada columna el número total de casos o categorías que se comprende. El análisis trivariado incluye una tercera variable, que se utiliza como variable de control. Esto permite analizar la asociación entre dos variables controlando el efecto de una tercera variable. La estadística descriptiva se entiende como el conjunto de métodos para procesar información en términos cuantitativos, de tal forma que se les dé un significado. Entre los sistemas para ordenar los datos se encuentran principalmente dos: la distribución de frecuencias y la representación gráfica. La distribución de frecuencias se utiliza para hacer la representación de datos provenientes de las observaciones realizadas en el estudio, estableciendo un orden mediante la división en clases y registros de la cantidad de observaciones correspondientes a cada clase. Una distribución de frecuencias consiste en una tabla en el ámbito de la investigación. Por su parte, la información puede describirse por medio de gráficos a fin de facilitar la lectura e interpretación de las variables medidas. Los actuales sistemas computacionales como Excel, Lotus Smart Suite y Minitab permiten obtener representaciones gráficas de diversos conjuntos de datos. Las gráficas pueden ser tipo histograma, polígono de frecuencias, gráficas de serie de tiempo, entre otras.